Buenos días a todos, a todas, a todes. Espero que estén muy bien. Lo primero que quiero avisar es que desde ayer Miguelito colgó el parcial para que ya lo puedan ver desde la página virtual, desde el aula virtual. Tienen una semana para hacerlo. Incluye la clase de hoy. La clase de hoy les va a venir bien para resolverlo. Puedo, no sé si con las mismas palabras, le pasé yo, por supuesto, el parcial a Miguel, no sé si con las mismas palabras, pero puedo llegar a reconstruirlo ahora para ustedes. La primera consigna es: refiérase al pasaje o al desplazamiento del mito al logos. Y la segunda consigna es: refiérase en especial al sistema de pensamiento mítico. Bien, con esas dos consignas tienen que elaborar un discurso filosófico, como si se tratara de un ensayo, de una hoja, vale decir 2 carillas. Tienen tiempo para enviarlo hasta el lunes que viene, el lunes 4 de octubre. ¿Me están siguiendo? ¿Se oye bien? Muy bien. Hasta el lunes 4 de octubre, a mi mail, no como tarea al aula virtual, a mi mail personal, ceciliacolombani@hotmail.com. Tiene que decir filosofía antigua en el asunto, guión y el apellido de ustedes. Filosofía antigua, guión Echave, filosofía antigua, guión Damiano, guión Gerosa, en fin, así los puedo distinguir de los parciales de introducción a la filosofía que están entrando hasta hoy. Bueno, repito, la clase de hoy tiene que ver y los ayuda mucho también para la segunda consigna, que es la referencia al sistema de pensamiento mítico. Sigo admitiendo gente, por eso voy lento. Muy bien. Bueno, la semana anterior habíamos empezado a revisar la función poética, las características que tiene la función poética, y me van a decir, por favor, si habíamos llegado a definir musa y memoria. ¿No lo hicimos? Sí, sí, profesora. Sí, ¿Sí? Con mayúscula, con minúscula. Sí, sí. Bueno, lo vamos. Bien, retomamos desde ahí, de todos modos, como una pequeña crónica. Para que se dé la función poética, es necesario que se conjugue la díada musa
memoria. Lo primero que dijimos es que íbamos a tener un primer nivel de musa con minúscula y musa con mayúscula, memoria con minúscula, memoria con mayúscula, que, como imaginarán, corresponde al plano sagrado, la mayúscula, a las potencias religiosas, por lo tanto al plano sagrado, y las minúsculas al plano de los mortales. De modo tal que musa con minúscula era la palabra cantada, la palabra ritmada, la palabra tal como sale de la boca de un poeta inspirado, de un poeta vidente, que en este caso será la figura de Hesíodo la que toma Detienne. Estoy refiriéndome a al segundo capítulo, la memoria del poeta, que es muy fuertemente donde van a tener que trabajar para responder la segunda consigna, porque allí se encuentran las características del sistema de pensamiento mítico. Memoria, con minúscula, era la capacidad humana, la facultad psicológica de acordarse, de poder hilvanar recuerdos en una línea de tiempo, una memoria falible, una memoria que se va perdiendo con el tiempo, etcétera, etcétera, que va teniendo las características en última instancia de todo lo antropológico. Ahora vamos a pasar a las mayúsculas, entonces nos vamos a ubicar en el plano de los atánatoi, en el plano de los inmortales. Y entonces, musas son esas potencias religiosas que sobrepasan al hombre cuando éste siente interiormente su presencia. En última instancia, cuando el hombre es tocado por la divinidad, aludiendo a ese verbo katogeo que ya les he explicado. De modo tal que debemos haber hablado de algunas canciones populares, como las de Serrat y las de Sabina. Si no me lo dicen y lo refresco, que si las musas pasan de largo, como en la canción de Serrat, entonces no hay campo, no hay función poética, no hay canto poético. Las musas tienen que detenerse en el hombre, en el hombre elegido, en el poeta elegido, para precisamente poder inspirarlo y lograr con ello un don de evidencia. Aludimos también a la canción de Sabina, donde la musa ilumina con su foco a cualquier pelagaz, dice la canción, pero me interesaba esa metáfora lumínica, esa metáfora de la visión, de que las musas aparezcan como un foco que ilumina, mientras que la memoria, con mayúscula, son precisamente las hijas de esta memoria, las musas. Si atendemos a una cuestión genealógica, las musas son hijas de un matrimonio entre Zeus, o de una unión entre Zeus y Mnemosyne, y la Virgen Memoria. De esa unión
lo cual habla del antropomorfismo de los dioses griegos, de los dioses que celebran matrimonios, que celebran banquetes, que celebran la guerra, en forma de, por otra parte, modelos ejemplares de conducta, de allí la característica de arquetípico del mito. Entonces, de esta unión, donde mnemosine, memoria, insisto, en griego, mnemosine representa el objeto de deseo de Zeus. Zeus abandona el Olimpo y por 9 noches sube al lecho de Mnemosine, y después que hubieran pasado los meses, los días y las estaciones, 9 deliciosas hijas nacen de ese matrimonio, que son las encargadas de inspirar al poeta. No sé si habremos visto el encuentro anterior, esta referencia también, quizás la semana que viene, de una clase de lectura de fuentes. Entonces voy a explicar esta unión, vamos a leer esta unión entre Zeus y Mnemosine, pero por el momento me interesa, para que puedan volcar en sus escritos, que se trata de un esquema antropomórfico. Esto quiere decir que el hombre imagina a los dioses griegos según caracteres humanos. Por eso aparece esta unión sexuada de Zeus y la diosa Memoria. Profe, Sí, querido. tengo una pregunta, porque vos dijiste que había dos musas, una con mayúscula, ¿no? Que esa le Sí, corresponde a los dioses, y una minúscula que le corresponde a sí. los mortales, ¿no? Pero las dos inspiran a los poetas, o solo la de la minúscula. No, en realidad la que inspiran a los poetas es las que tienen mayúscula, las potencias religiosas. La musa con minúscula es el canto tal como sale de la boca de un poeta que ya ha sido inspirado. ¿Se entiende, Sí, más o menos sí. Manuel? Perfecto. Muy bien. Vamos a ver ahora qué canta puntualmente un poeta cuando se ve inspirado por las musas. Entonces, ahí tenemos que referirnos a una doble celebración. Los poetas o el poeta celebra a los inmortales con su canto, y el poeta celebra a los hombres intrépidos con su canto. Lo primero que vamos a hacer es definir el concepto de celebrar. Celebrar quiere decir honrar. Celebrar significa alabar, en el sentido de traer a la presencia, de hacer presente, no meramente de un recuerdo temporal, como quien recuerda cómo fueron las vacaciones del 2020, si es que hubo vacaciones. Alabar o celebrar es lograr que los dioses se hagan presente nuevamente, reactualizarlos, ponerlos en acto. El poeta al que se refiere Détienne en la primera función poética, en el celebrar a los inmortales, es el poeta de registro hesiódico, es Hesíodo, por eso he dado mi librito para leer, porque Détienne afirma que Hesíodo es el único o el último, a veces
lo denomina el único, a veces lo denomina el último. Poeta, testigo de una palabra dedicada a la alabanza del personaje real. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente Hesíodo está constituyendo una bisagra entre un tipo de palabra que está alcanzando su fin, la palabra mágico-religiosa, y una nueva palabra que va a advenir, que es el logos. Por eso Détienne lo llama el último o aún el único testigo de una palabra dedicada a la alabanza de los dioses, del personaje real que Détienne en realidad pone en la figura de Zeus como la figura más emblemática, la que mayor poder concentra de todos los dioses griegos. Cuando el poeta alaba a los inmortales, entonces narra una teogonía y narra una cosmogonía. Vamos a empezar a trabajar. Epoptés, pregunta Moni, es elegidos. Vamos a empezar a escribir algunas cuestiones. Por ¿Puedo hacer una ejemplo, pregunta? las que quieras. No sé quién habla. No, Diego. Sí. Sí, querido. Nada, quería hacer una consulta, porque por lo que estuve leyendo un poco ahí, a ver si la puedo hacer como la pienso, la pregunta. Sí, sí. La palabra aletheia significa supuestamente lo desvelado, ¿no? Lo develado. Lo develado, perdón. Sí. Lo ve el poeta a partir de lo que le generan las musas, ¿no? Muy bien. Pero estuve leyendo por ahí también que separando la palabra aletheia, sacando la negación de la A y teia, lete Sí. era también supuestamente Lo un oculto. río que según Platón era donde pasaban las almas y se olvidaban. Muy bien. Y de ahí el significado de reminiscencia, ¿puede ser? Más adelante. Algo así, más o menos. Sí, sí, más adelante. Cuando veamos Platón, vamos Sí. a ver ese juego de la reminiscencia. Por el momento no se encuentra en este sistema de pensamiento. En este Bien, sistema de pero lo que es recordar lo develado. Exactamente. O sea, lo que está tapado, digamos, por el Muy recuerdo, bien. por el olvido, Muy digamos. bien, por el olvido. Cecilia, discúlpame. Sí, sí. También tiene una función de verdad la aletheia. Sí, claro, es develar la verdad. Claro, Y eso es lo que puede hacer lo un contrario poeta. a lo que dijo Diego, el leto. Claro, lo contrario al olvido. Contrario. Lo contrario a que quede cubierto. Perfecto. Muy bien. Vamos a ir armando, como armamos habitualmente en el chat, las cosas que estamos haciendo. Entonces ponemos musa con mayúscula, memoria con mayúscula, musa con minúscula. Díganme si están viendo, si estoy escribiendo bien para ustedes. Sí, ¿no es cierto? ¿Se está viendo en el chat? Sí, Perfecto, sí. perfecto. Sí, sí, Y lo que estamos comentando ahora es la doble función del poeta, de un poeta inspirado, de un poeta inspirado de registro hesiódico, porque la segunda función poética va a corresponder a otro tipo de poesía que ya no es la de Hesíodo. Entonces, tenemos en esa doble función celebrar a los inmortales, palabra que siempre acostumbramos a poner con mayúscula, y celebrar
a los hombres intrépidos, que es acá donde aparecerá otro tipo de poeta que no es Hesíodo, y que celebrar significa alabar, dijimos, significa honrar, significa alabar, honrar, traer a la presencia. Y para recuperar la pregunta de Diego y saber qué tiene que ver con esto que estamos hablando, entonces tenemos que decir que el poeta se trata de un maestro de aletheia, en la medida que es este poeta el que puede develar una verdad que está oculta para el resto de los hombres. Él tiene el poder, entonces, de develar eso que permanece oculto, silenciado, cubierto para el resto de los mortales. Ahora, ¿qué es lo que canta este poeta? ¿Qué es lo que descubre? ¿Qué es aquello a lo que le quita el velo? Entonces, tenemos que pensar que el poeta narra exactamente, Abril. Hesíodo solo celebra a los dioses, no a los héroes. Perfecto. Y yo estoy en este momento en Hesíodo. Entonces, lo que el poeta narra es una teogonía y una cosmogonía. Cuando el poeta narra una teogonía, narra el largo linaje de los dioses, el largo linaje divino, la genealogía de los dioses, las familias de los dioses. Y esto se da a través de un relato que encuentra en el dispositivo matrimonial su forma de progresión. ¿Qué estamos diciendo? Que este relato de aparición, porque cuando el poeta narra la teogonía, narra el mito de aparición, vale decir, narra cómo han aparecido los dioses, en qué orden, con qué rangos y con qué privilegios. Eso se da a través de un sistema de alianzas matrimoniales que fundamentalmente obedece a tres momentos destacados dentro de la teogonía hesiódica. Una primer pareja, un primer núcleo parental, que es el que constituyen Gea y Urano, la tierra y el cielo, de altísima conflictividad. Ahora voy a explicar por qué. Una segunda pareja parental, de donde van a nacer una serie de hijos, igual que en la primera, que es el matrimonio sostenido por Cronos y Rea, de altísima conflictividad también, y ya con el nacimiento de Zeus, que corresponde a esta pareja de Cronos y Rea, el último hijo es Zeus, se abre una época menos conflictiva
en el orden de las apariciones de los dioses, fundamentalmente porque empieza a tomar cuerpo y a ganar en espacio Zeus, que va a aparecer como una figura garante del orden. Entonces, cuando el poeta narra una teogonía, narra el mito de aparición, narra cómo han aparecido los dioses. Y cuando el poeta, narra una cosmogonía, entonces lo ponemos en primer lugar, narra una teogonía, y al narrar una teogonía, narra el mito de aparición y narra una cosmogonía, y al narrar una cosmogonía, narra el mito de soberanía. Bien, vamos a explicar esto. ¿Qué significa narrar el mito de soberanía? En primer lugar, vamos a decir que al narrar una cosmogonía, debemos entender el relato de la cosmogonía desde dos perspectivas diferentes. Por un lado, narra una cosmogonía cuando narra los 4 taprotista. Y esta palabra que encontrarán en mis textos, que encontrarán en mis ponencias, taprotista es los 4 primerísimos elementos a partir de los cuales se da la progresión de elementos que constituyen el cosmos. Esos 4 elementos son caos, voy a hablar de cada uno cuando volvamos a entrar, ahora estoy presentando todo el tema, caos, Gea, la tierra, Tártaro, la continuación subterránea de la tierra, y finalmente Eros, que hay que entenderlo como la fuerza primordial que une los elementos. Por lo tanto... Perdón, ¿me podés repetir el nombre de los 4 elementos? Sí, los voy a escribir, querido. Ya. Muy amable. Caos, Gea, Tártaro y Eros. Ahí están los 4 elementos que cuando volvamos a entrar, repito, voy a hablar detenidamente de cada uno de ellos. Cecilia, una pregunta. ¿Cómo no? Cuando decís que la cosmogonía relata un mito de soberanía, ¿es porque intenta desprenderse del relato de los dioses? No, ahora viene, querida. No, ahora viene. Cecilia, lo que está buscando en este caso Hesíodo es un arjé. Exactamente, no cabe ninguna duda. Ya vamos a tener un teórico para ver los elementos filosóficos presentes. Entonces es un filósofo. Claro, es a los que los quiero llevar. Hola, buen día. Me ubico, Simoni. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, querida? Bien, taprotista, entonces es la narración del mito de soberanía. No, ¿Qué dijimos significa que, repito por la confusión,
Sí, por Narrar favor, gracias. una cosmogonía implica narrar el mito de soberanía. Todavía no he hablado de él porque debemos entender la cosmogonía en una doble perspectiva. Se une con la pregunta de Nadia. Sí, sí, En una discúlpame. doble perspectiva. Me está faltando el nombre de los 4 elementos, Diego. Ya lo puse, caos, gea, No, sí, sí, está bien. ¿No tenía un nombre? O no, son los ok. taprotista, esa. Ah, taprotista, los Gracias. 4 primerísimos. Bien, perfecto. vuelvo a la pregunta de Nadia y de Moni. Hay 2 niveles, 2 perspectivas en la narración de la cosmogonía. En primer lugar, la cosmogonía alude a los 4 primerísimos, a los 4 elementos primeros por donde nace el cosmos. Y en ese sentido es correcta la afirmación de Fernando que lo que el poeta está buscando es una arjé, un principio por donde ha comenzado el orden, el cosmos. Pero hay un segundo nivel del concepto de cosmogonía que tiene que ver con la lucha de Zeus contra fuerzas hostiles. Esto es el mito de soberanía, en la medida en que el relato cuenta el triunfo de Zeus. Hasta aquí he presentado la arquitectura de lo que ahora, en el segundo bloque, voy a desplegar. Por lo tanto, salimos y volvemos a entrar.